A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24, vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24. Y dice la palabra del Señor: luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Amén. Puede tomar su asiento. Hermanos, el contexto de este pasaje se da en el momento en el que el doble pecado del rey David es manifestado, y debido a ese doble pecado, David sufre una consecuencia inmediata. Cuando hablo de doble pecado es porque, en primer lugar, David comete el pecado de adulterio, que es el que, pues generalmente por esta sociedad muy moralista y por esa herencia católica romana de estigmatizar mucho el tema de la sexualidad, es como que se le da como una preponderancia al pecado sexual del adulterio, cuando realmente la gravedad del pecado de David, que evidentemente era grave, estaba en lo que vino después. Queriendo ocultar el pecado de adulterio, David incurre en otro pecado todavía peor, que era el pecado de homicidio. Cuando David se ve que Betsabé había quedado embarazada, él intenta culpar, o más bien echar la responsabilidad de ese embarazo al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Pero como usted conoce la historia, Urías no accede a ser evidentemente inconsciente de todo lo que estaba pasando. Urías no accede a obedecer lo que David le estaba pidiendo, que se acostara con su esposa, sino que se niega, y entonces David se ve entre la espada y la pared, y queriendo él ocultar lo que había pasado, lo que hace es que traiciona a Urías Eteo y manda que lo maten. Vea usted, ¿no?, cómo este pecado llevó a otro pecado todavía peor. Un año pasó y la realidad de David fue descubierta. Usted conoce la historia. Natán llega, el profeta confronta a David y David reconoce su pecado, se arrepiente de lo que él había hecho, y entonces viene la consecuencia inmediata de ese pecado, que era la muerte de el hijo que había nacido de fruto de esa relación. El niño enferma y David busca al Señor, se arrepiente, dice que se humilla, se postra en ceniza, se rasga sus vestiduras, no quiere comer, no quiere alimentarse, no quiere ni bañarse, o sea, está en un proceso depresivo de profunda angustia, esperando que Dios tuviera misericordia de la vida del niño. Seguramente David pidiéndole al Señor que mejor se llevara su vida y que no se llevara la vida del niño. Pero dice la Biblia que el niño irremediablemente muere, y eso evidentemente causa una devastación en la vida de Betsabé, también en David. Pero la muerte del niño no hace que David se quede llorando esa pérdida que ya no volverá, sino que David confía en que hay una vida eterna, y por eso es que
le preguntan, ¿verdad?, a David: ahora que te das cuenta que tu hijo ha muerto, ¿ya no sigues ayunando y orando? Y él dice: ¿ya para qué? Si ya no hay razón de llorar y ayunar, mi hijo ya murió, ya no puede volver él a mí, pero lo que sí va a pasar es que yo voy a ir a él. Uno ve que David es consolado con la idea de que un día se va a volver a reencontrar con su hijo muerto. Inmediatamente David se dispone a continuar adelante en su vida. Nuestros fracasos no deben ser la excusa para hundirnos, sino que, aunque tal vez muchos aplaudan o no entiendan el momento de fracaso, de pecado, de dolor que estamos viviendo, lo que uno ve en el texto es que inmediatamente, cuando uno de los hijos del Señor incurrimos en faltas, en pecados, y sufrimos las consecuencias de eso, inmediatamente Dios comienza a trabajar en nuestra restauración. Porque es lo que uno ve, ¿no? Es el pecado de David es descubierto, el niño muere, pero en el mismo texto, pegado en los versículos, uno ve cómo Dios ya comienza a trabajar en el proceso de restauración de la vida de David. Por eso es que dice el Salmo 55, versículo 22: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y dice el Salmo: no dejará para siempre caído al justo. Aquellos que son de Dios, tarde o temprano, irremediablemente serán levantados por el Señor. Aunque muchos se burlen de su caída, aunque muchos digan: yo estaba esperando este momento, pero en ese instante en el que el Hijo de Dios cae, es derribado, en ese mismo instante Dios comienza a trabajar en el proceso de restauración, porque no dejará el Señor para siempre caído al justo. Y en ese proceso de restauración que se da en los versículos siguientes, en los versículos que hemos leído, a esta caída, a sufrir las consecuencias del pecado de David y de Betsabé, vemos como hay ciertos aspectos que van a llevar alivio, sanidad, restauración a la vida del siervo de Dios y a la vida de Betsabé. El primero de ellos, que es lo que hemos leído en el verso 24, es el poder del consuelo. Porque mire lo que dice el verso 24: David fue a consolar a su esposa. Es lo primero que vemos, ¿no? Después del dolor viene ahora el consuelo. David se siente consolado con la idea de que Dios le ha perdonado, porque es lo que le dice Natán, ¿no? Dios ha perdonado tu falta, no morirás. Pero ahora David se dispone a consolar a Betsabé. ¿Cómo consuela Dios nuestras vidas? La primera de ellos, el primer aspecto que vemos aquí, es cuando Dios nos permite consolar a las personas que dañamos. Porque yo no sé si usted se ha fijado, en este verso 24, esta es la primera ocasión en la que se le llama a Betsabé esposa de David. Hasta este momento a Betsabé se le ha llamado la esposa de Urías Heteo, así, la esposa de Urías Heteo, a lo largo de la historia, la esposa de Urías Heteo. Pero ahora las cosas han cambiado, y ahora por primera vez a Betsabé se le llama la esposa de David. Pero ¿qué es lo que David está haciendo ahí? Es que él está resarciendo el daño que hizo, porque él hizo un daño hacia Betsabé, forzándola a tener relaciones con él. Ha hecho daño a través de su pecado, a que Betsabé ahora esté llorando la muerte de su hijo. David ahora está consolando a Betsabé por lo que ha ocurrido, pero también él está siendo consolado. ¿Cómo consuela Dios nuestras vidas en los momentos en los que hemos sufrido las consecuencias de nuestros pecados? Es cuando también nos permite consolar a los que nosotros dañamos.
Y en segundo lugar, dándonos resignación ante las consecuencias que han venido. Es permitiéndonos aceptar nuestra realidad, reconciliarnos con nuestra realidad. David se siente herido, se siente dolido por las consecuencias que está viviendo, pero de alguna manera él está resignado a su realidad. No está rebelándose ante lo que ha pasado, ni se está quejando con Dios, ni está molesto con todo el mundo, como muchas veces hacemos cuando nosotros le fallamos al Señor. Y es que nos molestamos con todo el mundo. Vemos a todo el mundo como personas que tal vez nos están acusando, están hablando mal de nosotros. Pero la verdad es que en el fondo estamos molestos con nosotros mismos, estamos molestos con la situación que ocurrió, estamos molestos incluso algunos con Dios, pensando por qué, Señor, permitiste que pasara esto, por qué no me ayudaste. Pero todo es una molestia, y el enemigo en ese momento se encarga de hablar a nuestras vidas y molestarnos más y enfadarnos más y decir: es que aquí no hay amor, mira, tú has fallado y no te miran con amor, y nos comenzamos a molestar. Pero David acepta su realidad, siente resignación por lo que él está viviendo, acepta lo que ha pasado, y eso le trae consuelo. Dios le da la capacidad de resignarse y de aceptar lo que ahí está ocurriendo. Pero vemos aquí entonces el consuelo como una manera de ayudar a los que en un punto de nuestra vida fallamos, hemos fallado, o los hermanos que fallarán al Señor. Porque pecar causa un dolor profundo a los que son hijos de Dios. El que no es hijo de Dios ve el pecado como un deleite, se goza en el pecado, le alegra el pecado. Pero aquel que tiene la simiente de Dios, el pecado le causa una herida profunda. El pecado le causa un daño profundo en el corazón, una ruptura, un quebrantamiento, como hablábamos hoy en el mensaje de la mañana. Causa un dolor profundo en el corazón de los que han fallado al Señor. Ante la realidad de los hermanos que fallan al Señor, lo que tenemos que hacer es verles con ojos de misericordia, no como personas que se están burlando de la fe, sino como gente que está sufriendo una herida profunda. Porque le vuelvo a decir, aquellos que le hemos fallado al Señor y que hemos pecado, sabemos el dolor terrible que se siente fallar al Señor. Y cuando la Biblia nos habla de que Pedro, después de fallar al Señor, lloró amargamente, muchos nos hemos identificado con ese llorar amargamente. Sabemos lo que significa la amargura de haber traicionado a aquel que nos amó. Escribí un poema hace unos días que estoy trabajando en una canción, pero dice: hermano, no me tires la piedra porque he dañado a mi amor. Hermano, no me mires con desprecio porque he fallado a mi Dios. Porque los primeros que sufren cuando fallamos somos aquellos que hemos recibido el amor de Dios. Y lo que necesitamos es, en vez de juicio, consuelo. Por eso dice Proverbios capítulo 16, versículo 6: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué se corrige el pecado? ¿Con qué se corrige el pecado? Nosotros queremos que el pecado se corrija con castigos. Queremos que el pecado se corrija con daño. Pero la Biblia dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Gálatas capítulo 6, versículo 1. El apóstol Pablo dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales
deberían ayudarlo a volver al camino con, ¿qué dice? ¿Con qué? Con ternura y disciplina. Pero vean lo que Pablo está diciendo ahí. Es ante la realidad de que todos fallaremos un día. Todos fallaremos un día. Pero ante esa realidad, cuando el pecado de nuestro hermano es descubierto, lo que tenemos que hacer es corregir con ternura, corregir con amor, no con juicio, sino con ternura y amor, porque sigue diciendo Pablo, porque tengan mucho cuidado que ustedes también pueden caer en la misma tentación. El primer aspecto que vemos aquí en la restauración de la vida de David y de Betsabé es que David siente consuelo y él ahora se dispone a consolar a Betsabé, que también es víctima de esta situación. Entonces, seamos nosotros, hermanos, que en las situaciones en las que veamos la realidad, las debilidades de nuestros hermanos, nos dispongamos a consolar, a ser de consuelo a ellos, no a señalar, no a destruir, no a juzgar, sino a consolarles con ternura, con amor, con misericordia. Yo me acuerdo que hace unos años hablaba con un amigo mío en Jaén. El padre de él murió, falleció cuando él era un niño. Entonces él se quedó al cuidado de sus hermanos mayores. Y cuando él creció, dice que empezó, bueno, ellos tienen sus comodidades, o sea, son personas que son pudientes, y pues con sus comodidades llegó a la vida de la noche y comenzó a consumir drogas, cocaína, y se hizo adicto a la cocaína. Y entonces había uno de los hermanos de él, de los mayores, que cuando se daba cuenta de lo que él hacía, le daba palos. Dice que agarraba leños, lo que ahí hubiera, y se los rompía en la espalda. Lo encerraba en habitaciones, lo amarraba, pero él siempre lograba escaparse y se iba. O sea, la fuerza no generaba nada. Dice que el hermano le daba una de otra, le hacía pruebas de orina cuando menos sentía. Dice que llegaba con un botecito y le decía, orina aquí. Entonces llevaba las pruebas de orina para ver si había consumido en esos días. Entonces él dice, yo a todo lo que él hacía siempre le daba una segunda. Entonces dice, yo siempre andaba una bolsita llena de pipí de mis amigos. Cuando aquel venía y me decía, orina aquí en el bote, yo le hacía, agarraba la bolsita llena de pipí de los otros, llenaba el botecito y claro, salía como que no había consumido nada. Pero vea, o sea, la fuerza no estaba haciendo nada, pero dice que el otro hermano de él, no dice que lo agarraba y lo sentaba al lado de él. Y el otro hermano comenzaba a llorar. Y comenzaba a llorar y le decía, ¿qué te he hecho yo para que tú seas así? ¿Qué te he hecho? Dime, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he fallado yo para que tú seas así? Y mi amigo dice, mi hermano mayor, el que solo me daba palos, ese no me lograba hacer nada, pero cuando yo veía llorar a mi hermano, cuando mi hermano con lágrimas en los ojos me decías, ¿qué te he hecho? Él me dice, yo sentía, Saúl, que era como que me metieran cuchillos en el corazón. Yo sentía que esas palabras y esas lágrimas me destrozaban por dentro. Y él decía, yo salí de las drogas no por los palos de mi hermano, salí por las drogas, por las lágrimas de mi otro hermano. Lo que levanta al caído es tu amor, tu misericordia, tu ternura. El entender que ese cristiano, esa cristiana está sufriendo. Esto solamente lo puede entender alguien que ha fallado al Señor
profundamente. Solamente aquellos que han vivido situaciones de crisis espirituales son capaces de entender lo que está viviendo aquel que está sumergido en un pozo de dolor, de pecado. Y ellos son los únicos que con ternura pueden levantar al otro, con amor. El consuelo es lo primero que Dios trae a la vida de David y de Betsabé. Pero vemos que en medio del consuelo, Dios está trabajando en algo, y que Dios es experto en sacar cosas preciosas de cosas viles. De la oscuridad nace la luz. Porque así dice el verso 24, la parte siguiente: Betsabé le dio un hijo. Vea, ahora las cosas han cambiado. David y Betsabé han sido consolados. Y ahora viene la vida. Ha vivido la muerte y ahora viene la vida. Siempre el caos antecede a la nueva vida. ¿Se acuerda en Génesis, cuando se nos narra el estado en el que la tierra se encontraba antes del orden? Y lo que había era un caos. Pero del caos, Dios hace que se produzca una nueva creación. Y así del caos de nuestras vidas, Dios hace que se produzca algo nuevo en nosotros. Un niño había muerto. Urías Eteo había muerto. La muerte rondaba la vida de David. Pero ahora, después de todo el dolor que ellos habían vivido, venía lo nuevo para ellos, lo nuevo de Dios. Un predicador que oía hace unos días hablaba de la destrucción creativa de Dios, de cómo Dios muchas veces destruye para que de los escombros surja algo nuevo. Dios derriba, Dios quebranta, Dios destruye, y de esos escombros saca una nueva obra de arte. Isaías capítulo 43, versículo 19, dice: yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. En el contexto en el que Dios le da estas palabras a Isaías, era en el contexto en el que el pueblo estaba sufriendo la deportación a Babilonia. Lo habían perdido todo. Habían perdido la ciudad, Jerusalén, familiares, el templo del Señor. Y lo que había en ellos era un sentimiento de abandono, de fracaso. Pero en medio de ese sentimiento, la palabra de Dios para Israel es: diles que yo estoy trabajando en algo nuevo. O sea que después de tu fracaso y de mi fracaso y de nuestro dolor, Dios está trabajando en algo nuevo que Él trae para nuestras vidas. Quiero enseñarles una foto que ejemplifica esto que les estoy diciendo. Esta foto, no sé si la ven ahí. Esta foto es una obra de arte y se llama Cabeza de Toro. Fue subastada en 1.4 millones de dólares, porque el creador de esta obra de arte no era nada más ni menos que Pablo Picasso. Picasso es más conocido como pintor, pero también él era escultor. ¿Y sabe de qué hizo él esta cabeza de toro? Es un manubrio de una bicicleta y un asiento de una bicicleta antigua. Salió a la calle, cuenta él, y se encontró una bicicleta en la basura, vieja, oxidada. Tomó el manubrio, tomó el asiento
e hizo la cabeza de toro. Hoy en día, esta es una obra de un precio invaluable, porque eso es lo que hace Dios. De los fracasos a los que llevamos a nuestras vidas, Dios puede levantar, formar y hacer algo nuevo, algo distinto. ¿Está aquí conmigo? Porque para el Señor no hay limitación. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. De las vilezas de nuestras vidas se pueden sacar cosas hermosas. ¿Cómo Dios restaura una vida? Primero trayendo consuelo. ¿Cómo Dios restaura cuando hemos fracasado en la vida, en nuestra vida espiritual? Primero trayendo consuelo, aceptando. En segundo lugar, mostrándonos que Dios, de los escombros de nuestras vidas, puede hacer una obra de arte, puede hacer un cabeza de toro, como Pablo Picasso. Y en tercer lugar, trayendo un tiempo de paz. Porque mire lo que dice siempre el versículo 24. Betsabé le dio un hijo, al que David llamó Salomón. El nombre Salomón significa hombre de paz o pacífico. Eso es lo que significa Salomón. Pero lo que significaba para David era la paz que él había encontrado nuevamente en Dios. Cuando uno lee el Salmo 38, que se cree que es el salmo en el que David expresa lo que él estaba viviendo en su alejamiento del Señor, David dice que él sentía que su pecado era como una carga pesada, como una herida que supuraba. Incluso dice que esa carga le había afectado físicamente, porque él sentía como una enfermedad que consumía sus huesos, o sea, hasta había adelgazado. Dice que esa enfermedad lo tenía encorvado, abatido, su espalda inflamada. El pecado se había convertido en una angustia en la vida de David. Pero ahora venía para David un tiempo de paz. Ya había pasado el dolor, ya había pasado la angustia, ya todo había pasado. Todo ese año en el que él estuvo sufriendo ya pasó. Y ahora dice David: ahora viene para mí un tiempo de paz. Este hijo es como la señal de que Dios está en paz conmigo y de que yo estoy en paz con Dios. Y por eso es que le puso Salomón, le puso paz. Estoy en paz con Dios. Después de su fracaso y de su dolor, Dios trajo paz. Es lo que Dios traerá a nuestras vidas. Después de los fracasos y dolores, vendrá un tiempo de paz. Vendrán las consecuencias, vendrá el dolor, pero vendrá después el consuelo. Veremos cómo de lo vil Dios hace cosas preciosas.
y después vendrá un tiempo de paz. Como Dios también le habla al pueblo en Isaías, en el versículo 18, y Dios le dice al pueblo: vengan y aclaremos las cuentas. Vengan y pongámonos en paz. Es lo que está diciendo el Señor. Dice: por profunda que sea la mancha de tu pecado, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Pero vea lo que Dios está haciendo ahí. Es que le está diciendo al pueblo: estemos en paz, aclaremos nuestras cuentas. Y es lo que Dios también te está diciendo esta mañana: pongámonos en paz. No tienes que estar escondiéndote de mí, no tienes que estar escondiéndote de mi palabra, sino que estemos en paz tú y yo, arreglemos nuestras cuentas. Pero vemos en Dios esa disposición de querer estar en paz con nosotros. Y cuando David ve nacer al niño y ve que el niño no muere, entonces David dice: Dios está en paz. Le llamaré pacífico, le llamaré hombre de paz, porque ya pagué mi cuenta. Dios está en paz conmigo. Y finaliza el texto. Versículo 25 dice: y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Salomón dijo: yo estoy en paz. Pero ahora Dios le va a mandar un mensaje a Salomón, también con la vida del niño. Jedidías significa amado por Dios. Eso significa Jedidías. El nombre no solamente hablaba de que Dios amaba al niño, sino que también era un recordatorio del amor de Dios cubriendo los pecados de David. Cada vez que David veía a su hijo, David se recordaba que Dios lo amaba. Cada vez que David llamaba a su hijo, David se recordaba que el amor de Dios estaba por encima de su pasado y de su error. Y cada vez que las acusaciones venían de parte de otros, o él mismo se recordaba que había matado a un hombre bueno, que había cometido un terrible error contra un hombre justo, y se sentía sucio por lo que había hecho, entonces aparecía el niño ahí delante de él corriendo. Y cuando ese niño aparecía, Dios le decía: te amo, eres amado por mí, mi amor cubre tu pecado. Por grave que haya sido, mi amor ha cubierto tu pecado. Y este niño es el recordatorio que mi amor trasciende a tus errores. Lo que te definen no son tus faltas. Lo que te define no es los errores que cometiste en el ayer. Lo que te define es que Dios derramó su amor y su misericordia sobre ti y sobre mí. Y por eso termina el texto diciendo: por disposición del Señor, Dios quiso amarte. Dios quiso amarme a pesar de lo que habíamos hecho. Dios te dice: Jedidías, te amo. Dios te dice: te amo.
pesar de lo que has hecho, te amo. Mi amor te acompaña y te acompañará. Pienso en esa imagen y me conmuevo. David sintiéndose mal y ver que el niño aparece por ahí corriendo. Y su amor disipaba toda culpa. Que el amor de Dios esta mañana cubra las faltas de nuestros pecados y que no nos defina lo que hicimos, sino que nos defina lo que Dios se dispuso a hacer. Y aunque no lo mereciéramos, quiso amarnos. Quiso amarnos. Y dijo: este niño será un recordatorio toda tu vida que yo te amé. Toda la vida David recordó que Dios le amó. Nunca Salomón fue llamado Jedidías. Nosotros conocemos a Salomón como Salomón, porque le vuelvo a decir, no era en realidad un nombre para Salomón, era un mensaje profético para David. Era un mensaje para David, diciéndole: mi amor ha cubierto tu pecado. Mi amor te ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén esa mañana? Hay un consuelo, hay algo nuevo, hay paz y hay amor que Dios derrama a través de Jesucristo para ti y para mí esta mañana. Hay un nuevo amanecer. Cuando Dios pone nombre a Jedidías, o a Salomón le pone Jedidías, lo que Dios también está asegurando es que nadie tiene que recordarle a Salomón que es un hijo producto de una relación de pecado. Y Salomón se podría haber crecido diciendo: yo soy producto de una relación ilícita. Pero Dios dice: no, tú eres producto de mi amor. Si Dios te ama, nadie tiene derecho a juzgarte por lo que hiciste. Si Dios nos ha perdonado, levantémonos. Las consecuencias vendrán y no las podremos evitar. Yo le dije que lo que vemos en la muerte del niño es la consecuencia inicial, pero luego vendrán más consecuencias. Más hijos de David van a morir más adelante. Batallas perdidas vendrán. Pero David estará consolado, fortalecido, en paz, y el amor de Dios le fortalecerá para seguir adelante. Ponte de pie, vamos a orar esta mañana. A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario.